Muy buenas a todos, bienvenidos al sexto capítulo de la serie Empresas en las que están invirtiendo grandes inversores. En esta ocasión toca hablar de nuevo de Alejandro Estebarán, ya que había mucho interés por vuestra parte y me lo habéis dejado en los comentarios de anteriores vídeos, y en este caso he hecho una selección de dos acciones que creo que son interesantes de uno de sus fondos. Ahora vamos a ver de qué fondo se trata y que creo que pueden estar bien en el momento actual. Vamos a ver una empresa de Estados Unidos y vamos a ver una empresa de aquí, de España. Recordaros que os dejo el resto de capítulos de la serie aquí abajo en la descripción y en el primer comentario fijado, que son vídeos que llevan bastante trabajo, están bastante bien yo creo, y os van a gustar bastante. Si no los habéis visto, pues os recomiendo ir a verlos. Y ahora, sin perder más tiempo, empezamos con el vídeo. La primera que vamos a comentar es API Group, que es posible que muchos de vosotros no la conozcáis. Vamos a ver un poco a qué se dedica esta empresa y como veis no tiene mucho histórico, ¿vale? Salió a bolsa en el año 2020, cotiza bajo el ticker APG por si la queréis buscar y actualmente cotiza $21,45 en el momento de grabar este vídeo. Desde entonces ha tenido un buen retorno ya que el precio de las acciones se ha más que duplicado. Y bueno, ¿a qué se dedica? Pues brinda servicios de seguridad especializados y también industriales. Básicamente, esta empresa opera a través de dos segmentos principales, que son Safety Services, ahora vamos a ver qué hay dentro de este segmento, y también Specialty Services. Es una empresa que es de mediana capitalización, capitaliza unos 5.000 millones de dólares, para situarnos un poquito, y lo que os comentaba, el precio de sus acciones se ha duplicado desde que salió a bolsa en el año 2020. La empresa crece de manera orgánica, es decir, a través del crecimiento de su propio negocio, pero también crece a través de adquisiciones. Después veremos que recientemente realizaron una adquisición importante. Y lo que os había comentado de los dos segmentos principales que tiene, Safety Services, pues aquí dentro proporciona soluciones de seguridad integradas que incluyen protección contra incendios, ventilación, sistemas de aire acondicionado, cosas de este estilo. Y después tenemos Specialty Services, que brindan servicio especializado de infraestructura y plantas industriales, incluido el mantenimiento de instalaciones de gas, alcantarillado, agua, electricidad, telecomunicaciones. Bueno, con esto nos podemos hacer más o menos una idea. Son ingresos en principio que son necesarios y son recurrentes y predecibles, ¿vale? No es la típica empresa cíclica, ni mucho menos. Y aquí os he puesto también, sacado de su última presentación, cuál es la composición dentro de los ingresos por estos dos segmentos. Como veis, el más importante es Safety Services, este primero del que hemos hablado, con el 66% de los ingresos. La empresa tiene unas cifras de ingresos de 6.600 millones, para que la situéis un poco, y también representa la mayor parte del EBITDA, un 73%, ya que tienen márgenes pues un poquito más altos que la parte de Specialty Services. Aquí un pequeño comentario sobre la adquisición que realizó la empresa en el año 2022. Podemos ver el salto que hay en los ingresos. Fijaros cómo desde el año 2021 la empresa pasa de facturar 3.940 millones a 6.558, hay un crecimiento de más del 60%. Esto en parte se ha visto impulsado, aparte de que la empresa creció orgánicamente, pues se ha visto impulsado por una adquisición que realizaron. Aquí os he puesto el pantallazo de la noticia, cómo compraron otra empresa para integrarla por 3.100 millones, 3,1 billions. Algunos datos más sobre el crecimiento de la empresa. En el año 2022 las ventas netas crecieron de forma orgánica un 12,2%, está bastante bien, crece a doble dígito orgánicamente. Siempre es más importante, al menos en mi opinión, el crecimiento orgánico que el inorgánico. Y en total, pues lo que os decía, ha crecido más de un 60%, ya hemos visto aquí el gran salto, pero en parte también es debido a estas adquisiciones. Vemos también que se emitieron algunas acciones desde el año 2020, aquí veis que se han emitido pues cerca de 100 millones de acciones. Esto no tiene por qué ser necesariamente malo, siempre y cuando esa emisión de acciones se haya hecho para algo que haya salido bien, como en este caso para apoyar esa adquisición, ¿no? Ya habéis visto que era bastante grande, pues bueno, para financiar parte de esa adquisición se incrementaron el número de acciones en circulación, se emitieron acciones nuevas. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Igual hay gente que esto no le gusta, pero no necesariamente tiene por qué ser malo. Vamos a hablar de la situación financiera de la empresa. Sí que es cierto que actualmente tiene una deuda un poco elevada, de en torno a las 3 veces deuda neta EBITDA. En parte ya os digo, porque acaba de realizar esa adquisición, ya ha aumentado la deuda, pero ya el objetivo que tienen para este año 2023 es desapalancarse. Y os he puesto aquí un pequeño pantallazo en el que su objetivo es desapalancarse hasta las 2 veces EBITDA o 2,5 veces, un poco en esa horquilla
que sería un poco los niveles en los que se ha venido moviendo la empresa históricamente, y a mí me parece un ratio de apalancamiento correcto para una empresa así. No tiene por qué ser malo que una empresa opere con deuda, siempre y cuando pues esta no sea desorbitada y pueda pagarse, lógicamente, ¿no? Hablemos también un poco sobre lo que se puede esperar de la empresa y el guidance que han dado. La empresa viene creciendo orgánicamente a lo largo de su historia en torno al 6-7%, más luego el crecimiento de la vía de las adquisiciones. Bueno, pues el guidance que nos han dado es de que la empresa va a crecer entre un 4 y un 6% en ingresos, pero va a crecer más en beneficios, va a crecer más en EBITDA. ¿Por qué? Porque la empresa dice que va a expandir sus márgenes de beneficio y probablemente lo consiga. Aquí tenéis cifras, las ventas se van a situar entre 6.800 y 6.950 millones, no parece nada exagerado viendo el histórico de la empresa, ¿vale? No es un guidance desorbitado y yo pienso que lo pueden cumplir perfectamente. Y el EBITDA ajustado que van a hacer, pues aquí tenéis, entre un rango de 735 y 775 millones para este año 2023. El tema de los márgenes, bueno, ya con el propio guidance de la empresa, pues podíamos intuir que los márgenes EBITDA se van a expandir, también los márgenes operativos, y aquí veis cifras de analistas, que ellos también estiman lo mismo. Para haceros vuestras propias estimaciones, veis cómo los márgenes EBITDA van a subir en los próximos años alrededor del 2% y los márgenes EBIT pues también van a ir incrementándose a lo largo de los próximos años. Por cierto, aprovecho para recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues podéis dejar un buen me gusta, que no os cuesta nada, podéis dejar un comentario y podéis dejar también sugerencias para el próximo capítulo que hagamos de esta serie. Por cierto, os dejo también información sobre la empresa, os dejaré la última presentación y también un par de artículos interesantes que hay en Seeking Alpha que os pueden servir como punto de apoyo. Yo me he apoyado en ellos para hacer este vídeo también. Así que bueno, aquí abajo os dejo toda la información y de la otra empresa que vamos a ver, pues os intentaré dejar también si encuentro algo interesante. Bueno, os había puesto también cuál es el guidance inicial que dieron para el año de crecimiento orgánico. Este guidance lo dieron en el año 2022, en febrero, y finalmente lo que han conseguido. Decían más o menos que iban a crecer un 6-7%, para este año 2023 nos dicen que van a crecer entre un 4 y un 6%, pero finalmente el crecimiento fue el doble. Entonces parece que es una empresa que cumple con lo que dice y en este caso pues han batido perfectamente la guía que dieron tanto en las ventas, en el crecimiento de las ventas orgánicas, y en el caso del EBITDA pues estuvo dentro del rango que nos dijeron pues casi con un año de antelación. Entonces parece que es una empresa que cumple con lo que dice. Para tener algunos datos más, aquí tenéis la diversificación que tienen por diferentes divisas. Es una empresa, que esto no os lo había dicho antes, que aunque sea de Estados Unidos, opera a nivel mundial, está en muchos países. Y un punto que siempre os gusta que comente es el punto del dividendo, que en este caso la empresa no reparte dividendo. La otra que vamos a ver sí que reparte dividendo y puede ser interesante para ese tipo de estrategias de inversión, pero esta empresa, el free cash flow que genera, la caja que genera la empresa, la dedica a reinvertir en el negocio y ya habéis visto que la empresa hace M&A, es decir, que realiza adquisiciones, compra otras empresas y es una forma que tiene de potenciar su crecimiento. También hemos visto y podemos intuir que parte del flujo de caja de este año irá a repagar deuda, ya que tienen el objetivo de desapalancarse este año hasta las 2,5 veces deuda neta EBITDA. Entonces podemos intuir que ahí irá a parar parte del flujo de caja libre de la empresa. La alineación con los accionistas, bueno, pues este señor que os he recuadrado aquí en rojo es el CEO de la empresa y tiene 64,5 millones de dólares estadounidenses invertidos en la empresa, lo que representa un 1,28%, así que sí que tiene cierta alineación. Aquí tenéis una lista con el resto de inversores individuales, que no fondos, que están invertidos en la empresa, ¿vale? La participación que tienen y el porcentaje que representa sobre las acciones de la empresa. He echado un vistazo a las transacciones de insiders, ya que en empresas que a lo mejor son más pequeñas, pues me parece más interesante monitorear esto. Después veremos también en la otra empresa. Y yo creo que el punto en el que estuvieron comprando era interesante también por valoración. Vemos cómo, fijaros, los puntitos verdes son compras de insiders, gente que tiene pues información, digamos, privilegiada y está obligada a reportar las compras y ventas, ¿vale? Suele ser gente que está dentro del negocio, ya sean directivos o gente relacionada y cercana. Pues vemos que estuvieron comprando bastante por la parte de alrededor de $15 por acción, $15 y pico. Actualmente están
algo más arriba, están en torno a 20-22 dólares por acción. Yo creo que este fue un buen punto de compra también por valoración. Quedaros con que los insiders compraron entre septiembre y octubre, y ahora vamos a ver la valoración a la que estuvo la empresa en esos momentos. Que no quiere decir que actualmente la empresa esté a un precio desorbitado, fijaros cómo está a una valoración de unas 14 veces PER, pero en septiembre-octubre más o menos es cuando hizo los mínimos de valoración. Estaba entre 9 y 10 veces PER. ¿Vale? Que es una valoración históricamente baja para una empresa así. Y justo esas valoraciones bajas coinciden con las compras de insiders. Esa es información que podíamos haber conocido a tiempo real. Yo creo que eso nos puede indicar un buen punto de entrada. Tampoco me parece un precio desorbitado el de ahora. Fijaros que por flujo de caja libre, por free cash flow, la empresa está a 11 veces. No está cara. Suele cotizar en torno a 13, 14, 15 veces beneficios. Bueno, pues este es el punto en el que se encuentra cotizando en estos momentos. Así que no sé qué os parece esta empresa, no sé si la conocíais. Me podéis dejar feedback aquí en los comentarios. Y si os parece, sin perder más tiempo, pasamos ya a hablar de la segunda de las empresas, que en este caso ya os he dicho que es una empresa española. Creo que está bien de vez en cuando pues traer empresas también de España. Ya sé que hay muchos inversores que descartan invertir en este país, pero lo cierto es que hay empresas que pueden ser interesantes. De hecho, el IBEX con dividendos está marcando esta semana máximos de toda la historia, máximos históricos. Hablo del índice Total Return, que sé que hay gente que en los comentarios me va a decir que el IBEX está en 9.000 y pico puntos y que no son máximos históricos. No, yo hablo del IBEX que está en 30.000 y pico puntos, que incluye dividendos. Y la empresa que vamos a ver, pues yo creo que es interesante, pero se encuentra en una situación un poco delicada. Me recuerda a lo que pasó con Vidrala, que después remontó bastante, otra empresa también española y de la que hablamos en el canal. La empresa, os había dicho antes que era una aseguradora Línea Directa. Es una de las aseguradoras que tenemos aquí en España y es dentro del mercado de motor, que veremos después que es su segmento más importante, la quinta más grande. Tiene una cuota de mercado del 7%. Aquí lo podéis ver, esto está extraído de una de sus presentaciones recientes. Es una compañía aseguradora de aquí de España que es fruto de una spin-off de un banco que se llama Bankinter, que es un banco muy eficiente. Curiosamente, esta empresa aseguradora también es muy eficiente, en mi opinión, más que otras aseguradoras, y salió a bolsa en el año 2021, es decir, que no tiene mucho histórico. Y en mi opinión, que el hecho de que no tenga tanto histórico, pues ha podido ser una de las razones por las que la empresa ha caído tanto desde la salida a bolsa. Ahora vamos a ir viéndolo poco a poco, porque desde la IPO las acciones han caído cerca de un 40%, que es bastante. Sí que es cierto que sus beneficios han caído, ahora os voy a explicar por qué, y en mi opinión podría ser un problema transitorio, al igual que fue el problema de costes que os decía que recordaba a Vidrala, o incluso el problema de los inventarios de Adidas. Pues yo creo que podríamos estar ante algo similar. Luego me podéis dejar vosotros en los comentarios qué es lo que pensáis, pero yo creo que tiene un poco pinta de esto. Su modelo de negocio está basado en la venta directa. Es una empresa que no tiene sucursales y principalmente pues puedes contratar sus seguros a través del teléfono o a través del propio internet. Es por esto que siempre ha tenido que hacer mucha publicidad, más que otras empresas, ya ha sido un coste importante para la empresa. Bueno, Línea Directa cotiza bajo el ticker LDA. Actualmente está a unos 90 céntimos de euro por acción, cuando la salida a bolsa, fijaros que fue en el rango de 1,50, 1,60 euros por acción. Es una caída significativa, ya veis. Salió a bolsa, subió un poco, se mantuvo por niveles por encima del precio de la salida a bolsa y después comenzó a caer y parece que ha caído pues sin parar. Es una empresa que no capitaliza mucho, estamos hablando de una empresa de unos 1.000 millones de euros de market cap y debemos saber aquí sí que el 100% de su negocio está en España. Yo sí que creo que en el futuro se expandirán a otros países, tienen la posibilidad de hacer eso, pero por el momento el 100% del negocio está en España y eso hay que tenerlo en cuenta. Aunque yo no descartaría la posibilidad de expansión a otros países. Es una aseguradora de bajo coste, de hecho tiene los precios de los seguros más ajustados que en otras empresas, es un negocio sólido. Yo considero que las empresas aseguradoras son negocios bastante estables en cuanto a ingresos. De hecho, el seguro, por ejemplo, del coche es algo obligatorio de pagar. Rara vez, pues la gente dejará de pagar el seguro del coche porque venga una crisis. A lo mejor sí que dejas de irte de vacaciones, pero el seguro del coche o de la casa, pues probablemente lo vayas a tener que pagar. Y lo que os decía antes, que es una empresa con poco histórico. Salió en el año, como os decía antes, 2021 a bolsa. Y el hecho de no tener tanto histórico, pues yo creo que eso ha podido hacer que todavía se le penalice más en bolsa. Suele pasar a veces cuando hay empresas que no llevan mucho tiempo cotizando y todavía no han demostrado cosas.
Pues bueno, en empresas a lo mejor que llevan 40, 50 años cotizando y ya han demostrado que lo pueden hacer bien en entornos de crisis, pues a lo mejor no se les penaliza tanto, ¿no? Pero en empresas así a veces hay más dudas y yo creo que puede ser uno de los motivos. Bueno, vamos a hablar un poco más del negocio de la empresa. Antes os he dicho que el segmento del motor es el más importante. Aquí podemos ver que es el 82% de las primas, de los ingresos que tiene la empresa por primas. 772 millones. Es decir, que tiene una dependencia bastante grande. Pero hay que tener en cuenta que hace unos cuantos años pues era el 100%, ya que solo ofrecían seguros de esta categoría. ¿Vale? Aquí no solamente están autos, sino que también hacen seguros de moto, incluso de tractores. Me dijeron cuando hablé con ellos que yo uno de los coches lo tengo asegurado con esta empresa, con Línea Directa. Y la opinión mía como cliente de la empresa pues es bastante positiva por el momento. No me ha pasado nada raro con ellos, así como con otras aseguradoras sí que he tenido problemas. Bueno, ya os contaré si en algún futuro pues tengo problemas con ellos. Vamos a seguir hablando. También están en la parte de seguros del hogar, Home, con un 15% de los ingresos, también en salud, y luego tienen la parte de otros, que solamente es el 0,2%. Pero como veis claramente, lo más importante es el seguro de motor, que representa pues más de 3/4 partes de su negocio, aunque se están diversificando a un buen ritmo y eso en mi opinión es positivo. El segmento del motor, si nos fijamos, podemos ver aquí el crecimiento que han tenido, pues es la parte que menos está creciendo en el año 2022. Estos son los resultados de los 12 meses del año 2022, ¿vale? Y es su parte más grande. Sí que vemos como, por ejemplo, hogar y salud han tenido un crecimiento más importante. Y Other, que es una parte bastante insignificante, solamente el 0,2%, decrece un 21%, pero es que, ya os digo, es que es una parte que no es nada significativa para la empresa. En total, el crecimiento ha sido de un 4,4%. En cuanto a ingresos, la empresa pues vemos que ha crecido en torno al 3% anual. Este año 2022 creció pues parecido, ya hemos visto un 4,4% y es una empresa bastante estable en cuanto a crecimiento. Después veremos lo que ha pasado con su beneficio, que a diferencia de los ingresos que sí que han crecido este año, pues han caído bastante y os voy a explicar también el por qué. Hablemos del ratio combinado de las aseguradoras. Es una métrica importante si estudiáis empresas de este tipo y nos dice o nos da información sobre la rentabilidad. Un ratio combinado por encima del 100% querrá decir que la aseguradora no es rentable, pierde dinero. El ratio combinado, cuanto más bajo sea, pues mejor para la empresa. Es una aseguradora que tiene un ratio combinado bajo en general, suele estar en niveles cercanos al 90%, pero este 2022 ha aumentado, haciendo en parte también pues caer los beneficios. Está en niveles del 96,3%. Aquí nos dan algo más de información y vemos cómo ha subido 8,4 puntos. Estaba en el 87%, fijémonos. Bueno, y un poco el problema, ¿por qué viene? Tiene que ver con la inflación. Como sabéis, y esto ya lo explicamos en el vídeo de Mérito en el que hablamos de Markel, que es otra aseguradora bastante interesante en mi opinión. Si no lo habéis visto, echarle un ojo a esa aseguradora porque está bastante bien. Bueno, las primas de los seguros, todos nosotros pagamos algún seguro de algún tipo, se pagan con antelación. Tú lo pagas por adelantado. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que no se esperaba que la subida de los costes de reparación por la alta inflación que tuvimos en el año 2022 fuera a ser tan alta. Entonces eso ha hecho que no hayan calculado bien el precio de las primas y se les haya comprimido el margen, hayan ganado menos dinero. No ha perdido dinero la empresa, pero ya habéis visto lo que ha pasado con su ratio combinado. Entonces, ¿qué pasa? Que esas subidas de precio de la prima pues se van a terminar repercutiendo. De hecho, aquí a la derecha en este gráfico vemos cómo ya están elevando los precios medios de las primas de los seguros, pero eso va a costar. Evidentemente eso es un impacto en el corto plazo hasta que esa situación se normalice. ¿Algo a vigilar? Pues la inflación, que como vemos ya está empezando a caer y debería normalizarse. Los costes de reparación, como os digo, de los vehículos, que ya hemos visto que es su segmento más importante, subieron muchísimo. Esta es una de las razones por las que ha caído tanto el beneficio. Entonces, como os digo, el menor crecimiento de la inflación debería ayudar a que con el tiempo se recuperen niveles de rentabilidad previos. Y si eso sucede en un escenario en el que esto se normaliza, pues la empresa probablemente a estos precios estaría bastante barata. El problema es si esto no se normaliza, ¿vale? Entonces, yo creo que lo interesante de invertir en esta empresa es esa situación, algo parecido a lo que pasaba en Vidrala. Si esto se va a normalizar y la empresa recuperará niveles previos, o por el contrario, eso no va a pasar. Y ahí es donde está un poco
la idea de invertir en esta empresa a estos precios, porque que haya caído mucho no quiere decir que no pueda caer más. Lo que os había comentado antes, ¿no? En esta aseguradora, Línea Directa, los precios van más ajustados que a lo mejor en otras aseguradoras y también tienen una mayor dependencia, en un 82%, del seguro del automóvil. Por eso también han notado más el impacto de la inflación que en otras aseguradoras. Otro dato que comparten en su presentación de resultados y que también ha podido afectar es que se están vendiendo menos coches nuevos y también a su vez se está envejeciendo la edad media de los coches que hay aquí en España. ¿Y esto qué tiene que ver con el negocio del seguro? Bueno, pues tiene que ver con que si se venden menos coches nuevos y los coches de media cada vez son más viejos, se hacen más seguros a terceros que, por ejemplo, seguros a todo riesgo. Y esos seguros a todo riesgo pues son más rentables que los de terceros generalmente para las aseguradoras, ¿vale? La aseguradora evidentemente siempre te intentará colocar un seguro a todo riesgo, ¿no? Porque ganan más, no te va a intentar colocar su seguro más barato que tengan. Entonces, este tema de que se vendan menos coches y a la vez esté envejeciendo la edad media, los coches cada vez son más viejos, pues también afecta en parte. Es otro dato así interesante. Y lo que os decía, los beneficios, fijaros lo que han caído. En el año 2020 se vio beneficiada la empresa. ¿Por qué? Porque hubo menos siniestros. Si recordáis, hubo todo ese parón, pues circulaban menos coches, menos accidentes, menos gastos en reparaciones. Entonces, le benefició bastante. Por eso ganaron 12 céntimos, ¿vale? Estos son los EPS, los beneficios por acción, en ese año. Pero claro, este año le está costando bastante repercutir esa inflación, ya lo hemos visto. Yo no creo que esto vaya a ser algo, como os he dicho, de corto plazo, ¿eh? Yo creo que todavía van a tardar igual un año o dos o más en que esto se repercuta correctamente y veremos a ver si lo logran. Por eso os pongo aquí si vosotros creéis que es un problema temporal, así como yo lo planteo, o no. Lo bueno es que las primas de los seguros ya habéis visto que siguen creciendo, la empresa sigue aumentando sus ingresos por esa parte. Esa es un poco la situación. Yo os pongo también aquí las aseguradoras, como ya sabéis, con ese flotante que tienen, lo explicamos en ese otro vídeo de mérito, lo que es el flotante, pues hacen cosas, ¿no? Como se pagan las primas por adelantado, con ese dinero se pueden hacer diferentes cosas, invertirse en bonos, invertirse en bolsa o hacer otro tipo de operaciones. Pues bueno, aquí os pongo un poco lo que sería su portafolio. En acciones está invertido el 9% del portafolio de 806 millones y de eso la mitad aproximadamente está invertido en rates de aquí de España. Después ya veis pues que tienen cosas como por ejemplo renta fija, que es la mayoría, parece que es una cartera bastante conservadora. Y vamos a hablar del tema del dividendo. Porque claro, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente a la empresa ya hemos visto que le han caído los beneficios a la mitad. Probablemente pueda ser interesante en estos momentos precisamente por eso, porque estaríamos apostando a que la empresa vuelva a niveles previos en algún momento en los próximos años y tanto la cotización como el dividendo se recuperen. Entonces, ¿qué es lo que podemos estimar? Bueno, pues a precios actuales, suponiendo que la empresa gane 5 céntimos por acción, aproximadamente de beneficio por acción, este año, creo que puede ganar algo más, pero bueno, vamos a suponer eso, y reparta el 90% vía dividendo, serían unos 4 céntimos y medio, que es un poco el nivel de payout que ha venido teniendo históricamente, ¿vale? Su idea es mantener un payout del 75% más, pero bueno, actualmente está en niveles del 90%, pues eso sería un dividendo que rentaría un 5% anual a precios actuales. Lo interesante aquí sería que el beneficio se recuperase y se alcanzasen niveles de beneficio por acción que volviesen a esa zona de los 10, 11, incluso 12 céntimos de euro por acción. Eso nos dejaría a la empresa cotizando a una valoración muy baja, evidentemente, pero nos dejaría un dividendo de unos 9 céntimos aproximadamente por acción que nos daría una yield a precios actuales del 10%. En un escenario, como os digo, este escenario, que parece muy maravilloso, está basado en una normalización de los beneficios. Sería un escenario positivo y yo creo que sería el escenario interesante para invertir en esta empresa. Ojo, no podemos estar 100% seguros de que esto vaya a ser así, pero bueno, esto dependerá un poco de cómo evolucione la empresa y si logra repercutir correctamente pues todos esos incrementos que ha tenido en los costes. Vamos a ver un poco cuál es la valoración y qué es lo que estiman los analistas. Bueno, si nos venimos un poco para ver la opinión del consenso, que ya sabéis que muchas veces falla, pero bueno, vamos a conocerla, pues vemos cómo para el futuro 2023, 24, 25 se estima que en cuanto a revenue, en cuanto a ingresos, la empresa va a seguir creciendo a niveles aproximadamente del 5 o 7% anual,
que estaría bastante bien. Serían niveles superiores al crecimiento que ha tenido este año. En cuanto a los beneficios por acción, aquí veis la caída, ¿vale? A 2022, que cayó un 50% el beneficio. Se estima que este 2023 todavía va a ser un año malo. Fijaros, como yo estimaba 5 céntimos de beneficio por acción y aquí estiman 4. Pero ya para los próximos años ellos estiman que poco a poco va a ir recuperando. Me parecen un poco pesimistas estas estimaciones, pero bueno, son las estimaciones actuales que hay en el consenso. Hace un par de meses pues no eran así, pero ahora parece que se han vuelto más pesimistas con la empresa. Pero veis que se estima que se dé un poco ese escenario de recuperación que yo os comentaba, a niveles más bajos que lo que yo os he comentado en mis diapositivas, pero ya se estima que en el año 2025 estén 8 centavos de euro por acción. Beneficios inferiores a los que tenía en el año 2021, por ejemplo, y muy inferiores a los del 2022. Y en cuanto al dividendo, pues lo lógico es que si mantienen un payout alto, pues el dividendo vaya subiendo, ¿vale? Entonces, la valoración actual con las estimaciones del consenso, como se han hundido esas estimaciones, últimamente ya veis que, bueno, han actualizado sus estimaciones para el futuro, veis que ha pegado un salto gigante el PER, a pesar de que la empresa está cayendo. La empresa estaría cotizando a la máxima valoración que ha tenido. Pero bueno, yo, en mi opinión, son bastante pesimistas. Por book value veis que estaría cotizando en los mínimos a los que ha cotizado esta empresa, unas 3,4 veces valor en libros. Y bueno, un poco aquí el tema es el que os planteo. Si la empresa logra recuperar niveles previos, pues estaría cotizando ahora mismo a un PER, a lo mejor, ya de una vez recuperada, de unas 7, 8, 9 veces, cuando ha venido cotizando en torno a 15 veces beneficios. Si no logra esa recuperación, pues la empresa ya veis que con las estimaciones para este año de PER forward está unas 21 veces. Creo que también está bien echar un vistazo a lo que han hecho los insiders. Como veis, compraron muchísimo. Podéis veniros aquí abajo y ver los precios al detalle, pero compraron muchísimo a niveles mucho más altos que la cotización actual, en torno al €1,5 por acción, €1,40, después cayó y siguieron comprando. Ya ha habido compras recientes también por estos niveles. Por debajo del euro por acción, 0,93 euros, 0,92, ahora mismo está 0,90, 0,91, así que a precios actuales está habiendo otra vez compras de insiders recientemente, que a lo mejor consideran que es un buen precio y ven las cosas desde dentro. También recordar que los insiders se pueden equivocar, pero bueno, por lo menos creo que es mejor que veamos puntitos verdes y compras por parte de gente que puede tener más información que nosotros, a que veríamos todo esto lleno de puntos rojos y todo el mundo vendiendo. Simplemente pues está bien conocer esto. Os dejo también la web de Insider Screener aquí abajo para que podáis consultar gratis transacciones de insiders de empresas. Y nada más, sin quitaros más tiempo, me despido ya de vosotros. Espero que os haya parecido un vídeo interesante. Dejadme vuestra opinión de estas dos empresas para conocer también vuestro punto de vista. Podéis dejarme también, como os he dicho antes, sugerencias y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.